Días. El día de hoy les vamos a hablar sobre las provisiones y contingencias. Somos el grupo número 2 de la clase de Contabilidad 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sus integrantes son Belkis Sánchez, Helen Silva, Emerita Castillo, Lidis Hernández y su servidor Neri Sánchez. Tenemos como provisiones y contingentes que son las que cumplen con los criterios de reconocimiento de pasivo, se clasifican como provisiones. Las que no cumplen con los criterios de reconocimiento se clasifican como pasivos contingentes. En los pasivos contingentes también se incluyen las obligaciones posibles. Las obligaciones posibles no cumplen con la definición de pasivo. La clasificación de obligaciones es importante porque las provisiones deben reconocerse en el estado de la situación financiera de la entidad, mientras que los pasivos contingentes no. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más sucesos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. Los activos contingentes no se reconocen en el estado de situación financiera. Sin embargo, en ciertas circunstancias se revela información sobre estos en las notas. Vemos que el alcance de esta sección, los pasivos contingentes y activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras secciones de esta NIF, estas incluyen las provisiones relacionadas con lo que son los arrendamientos, los contratos de construcción, las obligaciones por beneficios a los empleados y los impuestos a las ganancias. Tenemos que existen dos tipos de pasivos contingentes, que son las obligaciones presentes que surgen de sucesos pasados y no se reconocen como pasivos, ya sea porque no es probable que para su cancelación se produzca una salida de recursos que incorporen beneficios económicos o porque no puede hacerse una estimación suficientemente fiable de la cuantía de la obligación. Una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. Un pasivo contingente surge cuando existe una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. También cuando existe una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, para que no es probable que se vaya a requerir una salida de recursos que incorpore beneficios económicos para cancelar la obligación o cuyo importe no pueda medirse con suficiente fiabilidad. Tenemos a la compañera Belkis que les va a hablar sobre la información a revelar sobre pasivos contingentes. Bueno, se acaba de hablar de un pasivo contingente. Yo les voy a hablar acerca de una información importante a revelar sobre estos. Como primero tenemos que una estimación de sus efectos financieros medidos de acuerdo con el párrafo 21.7 al 21.11, que nos indican estos párrafos. Por ejemplo, el 21.7 nos indica que una entidad mide una provisión como la mejor estimación del importe requerido a cancelar en una fecha que se informa. Bueno, la mejor estimación es aquella que la entidad está dispuesta a pagar por su obligación y puede ser de dos formas, porque una provisión involucra una población importante de partidas y su estimación se ve reflejada en una ponderación de desenlaces por sus probabilidades que estén asociadas. Y cuando una provisión surge
de una única obligación. Su mejor estimación es aquel importe requerido para cancelarla. Puede ser el desenlace individual y el que resulte más probable, pero a veces aquí se suele realizar diferentes desenlaces porque podemos tomar en cuenta que va a salir un poco más caro o un poco más barato. Con el párrafo 21.8, este nos indica que una entidad excluye en la medición de la provisión sus ganancias por disposiciones esperadas de los activos. El párrafo 21.10 nos indica que esto es como una medición posterior, que una entidad carga contra una provisión únicamente los desembolsos para los que originalmente fue reconocida. Y el párrafo 21.11 nos hace referencia a que una entidad revisa y ajusta las provisiones en cada fecha sobre la que se está informando para reflejar la mejor estimación actual del importe que es requerido para cancelar la obligación en su fecha que está correspondiente. Bueno, en este caso es que si se hacen algunos ajustes, estos deben de ser reconocidos en los resultados. No hay que escapar ninguna información que pueda surgir. Como siguiente inciso, una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de los recursos y también la posibilidad de cualquier reembolso, que es el siguiente inciso. Por último, es que si es impracticable revelar uno más de estas informaciones, este hecho debe de ser señalado. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es el activo contingente. Bueno, este activo es de una naturaleza posible. Suele surgir de sucesos pasados, se confirma con su ocurrencia y también puede darse por su no ocurrencia. Estos sucesos vienen a ser inciertos en el futuro de la entidad. También no están bajo el control de la entidad, por eso puede surgir varios sucesos en el futuro. Pero además, con el surgimiento de ellos, existe la posibilidad de una entrada de beneficios económicos para la entidad. La siguiente diapositiva. La información a revelar sobre las provisiones, que era de la que estábamos hablando hace poco, sobre que se miden del párrafo 21.7 al 21.11. Entonces, para cada tipo de provisión, una entidad tiene que revelar los siguientes datos. Una conciliación que muestre el importe en libros al principio y al final del periodo. Las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo sus ajustes procedentes de los cambios de la medición del importe descontado, los importes cargados contra la provisión durante el periodo y los importes no utilizados revertidos en el periodo. Se debe realizar una descripción de la naturaleza de la obligación que se está reconociendo, su importe y además en el calendario, esperados de cualquier pago a los que se efectúen. Si existen incertidumbres, si existen incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de recursos, es necesario realizar sus indicaciones. Otra información a revelar es que el importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados. Y por último, es que no es necesario informaciones comparativas para los periodos anteriores. Y que siga la siguiente compañera. Reconocimiento inicial. Una entidad solo reconocerá una provisión cuando la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, cuando sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para liquidar la obligación, o cuando el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. Medición inicial. Una entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación
en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa para transferir a un tercero en esa fecha. Cuando una provisión se involucra a una población importante de partidas, la estimación del importe reflejará a una ponderación de todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. La provisión, por lo tanto, será diferente dependiendo si la probabilidad de una pérdida por un importe dado es, por ejemplo, del 60% o del 90%. Cuando la provisión surja de una obligación, la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación puede ser el desenlace individual que resulte más probable. No obstante, incluso cuando en este caso la entidad considera otros desenlaces posibles, cuando otros desenlaces posibles sean mucho más caros o mucho más baratos que el desenlace más probable, la mejor estimación puede ser un importe mayor o menor. Ejemplo de medición inicial. Una entidad vende 1000 unidades monetarias de un producto con garantía, según el cual la entidad repara cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer hasta 6 meses. Ejemplo de medición inicial. Una entidad vende 1000 unidades monetarias de un producto con garantía, según el cual la entidad repara cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer hasta 6 meses después de la compra. Si se detectara un defecto menor en un producto, los costos estimados de reparación serían de 100 unidades monetarias. Si se detectara un defecto importante en un producto, los costos estimados de reparación serían de 400 unidades monetarias. La experiencia de la entidad junto con sus expectativas futuras indican que el 75% de los productos vendidos no presentan defectos. El 20% de los productos vendidos con defectos. El 20% de los productos vendidos presenta defectos menores y el restante 5% presenta defectos importantes. A fines de este ejemplo se han ignorado riesgos específicos del pasivo y el valor temporal del dinero. Para hacer los cálculos de la medición inicial, primero tenemos que sacar los datos, los cuales son unidades vendidas, 1000 unidades, porcentajes sin defectos 75, porcentajes con defectos menores 20%, porcentaje con defectos importantes un 5%, el costo de un defecto menor 100 unidades monetarias y el costo de un defecto importante 400 unidades monetarias. Vamos a calcular el importe que costarían la reparación de los defectos menores. Se multiplican las 1000 unidades por el 20% de producto con defectos menores por el costo de la reparación. Serían 1000 por 20% por 100 da un total de 20.000. Ahora el costo por la reparación de los defectos importantes, siempre 1000 unidades por 5% por 400 unidades monetarias da un total de 20.000 unidades monetarias. Para sacar el total de la provisión se suman estas dos cantidades que da un total de 40.000 unidades monetarias. Ejemplo de medición inicial. Una entidad vende 1000 unidades monetarias de un producto con garantía, según el cual la entidad repara cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer hasta 6 meses después de la compra. Si se detectara un defecto menor en un producto, los costos estimados de reparación serían de 100 unidades monetarias. Si se detectara un defecto importante en un producto, los costos estimados de reparación serían de 400 unidades monetarias. La experiencia de la entidad junto con sus expectativas futuras indican que el 75% de los productos vendidos
no presentan defectos. El 20% de los productos vendidos con defectos. El 20% de los productos vendidos presenta defectos menores y el restante 5% presenta defectos importantes. A fines de este ejemplo se han ignorado riesgos específicos del pasivo y el valor temporal del dinero. Para hacer los cálculos de la medición inicial, primero tenemos que sacar los datos, los cuales son unidades vendidas, 1000 unidades, porcentajes sin defectos 75%, porcentajes con defectos menores 20%, porcentaje con defectos importantes un 5%, el costo de un defecto menor 100 unidades monetarias y el costo de un defecto importante 400 unidades monetarias. Vamos a calcular el importe que costarían la reparación de los defectos menores. Se multiplican las 1000 unidades por el 20% de producto con defectos menores por el costo de la reparación. Serían 1000 por 20% por 100 da un total de 20.000. Ahora el costo por la reparación de los defectos importantes, siempre 1000 unidades por 5% por 400 unidades monetarias da un total de 20.000 unidades monetarias. Para sacar el total de la provisión se suman estas dos cantidades que da un total de 40.000 unidades monetarias. Buenas compañeros y licenciado. A mí me toca exponer algunos ejemplos del tema provisiones y contingencias. En el ejemplo número 2 dice que al 31 de diciembre del 2021 una entidad reconoció una provisión de 50.000 UM para una demanda por daños al medio ambiente. Caso A. En septiembre del 2022 el caso A se desestimó sin derecho a apelación. Ya en diciembre del 2022 se presentó una demanda no relacionada contra la entidad por infracción de patente. Caso B. A fin de ese mes, el tribunal falló contra la entidad. En el caso B, de acuerdo con el veredicto, la entidad pagó al demandante la suma de 40.000 UM por daños y perjuicios. En 2022, la entidad realizó el siguiente asiento en sus registros contables para reconocer estos sucesos. Aquí podemos observar los asientos, son 2 asientos. Para diciembre del 2022 se cargó provisión por litigicio con los 50.000 UM y acreditado resultados con los mismos 50.000 UM. Y la descripción dice que esto es para reconocer el cambio en una estimación contable hecha en un periodo anterior para la liquidación esperada del caso A, que fue desestimado por el tribunal en septiembre del 2022. El otro asiento es que para diciembre del 2022 va cargado resultados con los 40.000 UM y acreditado efectivo con los mismos 40.000 UM. Y la descripción dice que esto es para reconocer la liquidación del caso B por infracción del patente. En el ejemplo número 3 dice que el 31 de diciembre del 2021 una entidad reconoció una provisión de 400 UM por una reestructuración anunciada de sus operaciones. En 2022 la entidad llevó a cabo la reestructuración a un costo de 350.000 UM, menor al esperado. La entidad decidió utilizar 37.000 UM del importe provisto, pero no utilizaban la reestructuración para adquirir un nuevo equipamiento de oficina. La compra del equipamiento de oficina no está relacionado con la reestructuración. El asiento contable sería para diciembre del 2022 cargado propiedad, planta y equipo con los 37.000 UM y acreditado con los mismos 37.000. La descripción dice que es para reconocer la compra de equipamiento de oficina. Ejemplo de activos contingentes.
algunos ejemplos de activos contingentes es, el número 1 dice que una entidad iniciará acciones legales contra su competidor por infracción de patente en relación con una patente que había sido concedida a la entidad por uno de sus productos. El desenlace del caso es incierto. No obstante, es probable que el tribunal ordene al competidor pagar daños y perjuicios a la entidad. Para esto, la entidad deberá revelar información sobre el activo contingente, como se establece en el párrafo 21.16, dado que es probable, pero no prácticamente cierta, una entrada de beneficios económicos a la entidad. En el ejemplo número 2 dice, los hechos son iguales a los del ejemplo 30. Sin embargo, en este ejemplo es prácticamente cierto que el tribunal ordenará al competidor pagar daños y perjuicios a la entidad. Esto quiere decir que la entidad deberá reconocer un activo. No constituye un activo contingente, ya que la certeza de la recepción de beneficios elimina el carácter contingente. Y bueno, esta fue nuestra presentación. Espero que hayan podido entender bien el tema y muchas gracias.